Mi amigo vio dijo que no éramos pareja, así que le rompí el corazón. Llevábamos un año viéndonos y todo daba la impresión de que éramos pareja. Él mencionó que me amaba y yo también sentía lo mismo. Pasaba todos los fines de semana a mi lado y habíamos organizado nuestro primer viaje juntos. El fin de semana anterior estaba en la cama y le preparé hotcakes porque su cumpleaños era el martes. Me sentía muy contenta y bromeó diciendo que lo estaba mimando. Yo le respondí que quería mimar a mi hombre. Él contestó, no soy tu hombre. Con la misma actitud, no parecía incómodo ni avergonzado, solo tranquilo, con una sonrisa en su rostro. No le tomé en serio y le dije, sí, sé que no eres mi hombre. En ese momento se volvió más serio y afirmó, no, en serio, no soy tu novio. Me sentí mal, pero intenté mantener la calma y le pregunté qué éramos. Él contestó, no sé, excelentes amigos con derechos. No dije nada después de eso, y él comió sus hotcakes en silencio. Después preguntó si haríamos algo y respondí que tenía planes de limpiar y hacer algunos trámites. Se fue después de una hora. Corrí al baño a vomitar y probablemente lloré durante 2 horas, ya que no podía mantener nada en mi estómago el resto del día. Esa noche me envió un mensaje agradeciéndome por el desayuno en la cama, diciendo que había sido increíble, pero no le respondí. Luego llamó varias veces, pero no contesté. Alrededor de las 10 de la noche tocó mi puerta. Solo abrí un frasco y fingí que tenía gripe y que iba a dormir. Se ofreció a quedarse la noche en caso de que necesitara ayuda. Pero le dije que no, no le respondí el domingo ni el lunes, y tampoco le deseé feliz cumpleaños el martes. Solo he estado enviando mensajes breves, haciendo como si estuviera enferma. Él nunca volvió a tocar el tema que había mencionado. Ayer, me escribió diciendo que me extrañaba y que no había pasado tanto tiempo sin hablar conmigo desde que nos conocimos, que se estaba volviendo loco. Preguntó si al menos podríamos cenar, pero le dije que estaba muy ocupada. Él replicó, no me extrañas. Yo contesté que estaba muy cansada porque había salido toda la noche con un chico. Cuando envié ese último mensaje diciendo que estaba agotada por haber pasado la noche con otro chico, mi corazón se aceleró. Estaba temblando no de culpa por no haber hecho nada, sino de ira por haberme sentido engañada. Desde aquella conversación incómoda en el desayuno sentí que recuperaba un poco de control. No tardó ni 5 minutos en ver mi mensaje, escribió, se detuvo, volvió a escribir y luego desapareció. La ansiedad se apoderó de mí, se apoderó de mi corazón, pero no dejé que lo notara. Coloqué mi teléfono a un lado y me fui a bañar como si todo eso no estuviera destruyendo mi orgullo. Al regresar encontré un mensaje breve. De verdad lo leí, pero lo ignoré, ahora el juego era mío. 2 horas más tarde llegó otro mensaje, puedes hacer lo que quieras, solo no te quejes más tarde. Sonreí y pensó que me estaba amenazando, pero yo conocía ese tono, era celos disfrazados de confianza. Siempre se consideró astuto y atractivo, convencido de que sin importar lo que pasara, yo seguiría allí, lista para ser la mujer que prepara hotcakes y se conforma con migajas de afecto. Pero esta vez, no. Era de noche, alrededor de las 10:30, cuando la calle ya estaba tranquila y yo yacía en la cama, con la cara hundida en la almohada. Escuché el timbre, mi corazón se disparó. Sabía que era él. Nadie más vendría así, sin avisar a esa hora. Lo dejé sonar, luego escuché un leve golpe en la puerta seguido de otro. Me levanté lentamente en silencio como si fuera una ladrona en mi propia casa. Miré por la ventana lateral y ahí estaba él, apoyado en la pared con los brazos cruzados y esa sonrisa arrogante como si me hiciera un favor al estar presente. No abrí la puerta. Agarró su teléfono que vibraba. Abre, solo quiero hablar. ¿Sabes que este sarcasmo tuyo no va a durar? Pensó que estaba haciendo una escena. Le respondí, dijiste que no eras mi novio, solo estoy disfrutando de mi libertad. Recibí una respuesta en cuestión de segundos, libertad que nunca quisiste. Te cansarás rápido de este teatro, llámame cuando se te pase. Leí eso, y soltó una risa seca, casi nerviosa. Aún creía que correría tras él, rogándole que me dejara ser la ganadora. Pero esa noche, la que se sintió agotada fui yo, cansada de mendigar migajas de dignidad, cansada de ser llamada amiga con derechos después de un año de pasar cada fin de semana juntos, cansada de planear sorpresas para alguien que ni me consideraba su pareja. Volvió a tocar esta vez con más fuerza. ¿Vas a seguir haciéndote la desentendida? Gritó, bajo pero con firmeza, su voz atrapada entre la rabia. No eras así, le dije. ¿Con qué tipo de chico saliste ayer? ¿Eh? Estuvo mejor que yo. Hubo silencio. Realmente no esperaba eso. Estaba celoso el rey de la indiferencia. Por un momento me sentí justificada. Pero no fue suficiente. Abrí la ventana con calma y lo miré a los ojos.
No es asunto tuyo, respondí. No eres mi novio, ¿recuerdas? Su expresión cambió de arrogancia a sorpresa, y luego a rabia. No me vas a provocar, ignorar y aún tratarme como a cualquiera, ¿entiendes? Pero eso es exactamente lo que me hiciste durante un año. Retrocedió, inhaló con fuerza, observó el piso y luego me miró de nuevo con una sonrisa ficticia. Te vas a fatigar. Te darás cuenta de que ninguno de estos chicos te conocía como yo. Lo vas a echar de menos y cuando eso suceda, estaré presente. No respondí y cerré la ventana. Esa noche se fue, pero era consciente de que esto no había finalizado. Su ego era demasiado inflado para aceptar un rechazo. Los celos comenzarían a manifestarse, al igual que su inseguridad. Y por primera vez sentí que las cosas habían cambiado, porque quizás no me consideraba su novia, pero ahora él era quien no podía dormir, mientras que yo apenas empezaba el día. A la mañana siguiente me desperté con una sensación de pesadez en la cabeza y un nudo en el pecho. Aún me costaba digerir todo esto. Sus palabras retumbaban en mi mente como un zumbido constante. Te vas a cansar y cuando eso ocurra yo estaré aquí. Tenía una visión de sí mismo tan despectiva y arrogante que me sentí sucia al recordar que alguna vez me relacioné con él, que había deseado su cuerpo y su contacto. ¿Cómo pude ser tan ingenua? Tomé mi teléfono y comencé a eliminar viejas conversaciones. Había cientos de mensajes, memes, videos y promesas compartidas en risas y noches, que en mi mente significaban algo para él, pero eran solo distracciones entre encuentros casuales, y ahora lo entendía. ¿Cómo pude ser tan ingenua? Tomé mi teléfono y comencé a eliminar viejas conversaciones. Había cientos de mensajes, memes, videos y promesas compartidas en risas y noches que en mi mente significaban algo para él, pero eran solo distracciones entre encuentros casuales, y ahora lo entendía. Lo peor estaba por llegar. Fui a tomar un café con Vanessa, mi mejor amiga. Necesitaba compartir lo que sentía, desahogarme. Ella siempre había sido mi apoyo, mi claridad en momentos difíciles. Cuando llegué me miró con preocupación, como si supiera que estaba a punto de derrumbarme. ¿Te volvió a faltar al respeto?, preguntó antes de que pudiera sentarme. Comencé a contarle todo, desde la charla donde decía que no era mi novio hasta la mentira sobre salir con otro chico. Cuando terminé, ella se quedó en silencio un momento. Luego respiró hondo mientras removía su taza de café, como si reflexionara sobre cada palabra. Hay algo que siempre he querido decirte. Pensé que crecería, que cambiaría, pero ahora veo que nunca te tuvo en cuenta, me dijo, y eso me hizo sentir un revuelo en el estómago. ¿Recuerdas aquella vez que fuimos al bar con otros compañeros de la universidad, unos meses después de que empezaran a salir? Asentí, sintiendo el miedo congelarse en mis venas. Entonces él se acercó a hablar conmigo. Me halagó y siguió conversando. En ese momento pensé que solo era amable, pero luego, cuando te fuiste al baño, se acercó y preguntó si había considerado la idea de acostarnos los tres juntos. Me quedé paralizada. El calor subió a mi rostro y sentí un nudo en la garganta. ¿Qué? Le insistí que se fuera a la chingada. Le respondí que eras mi mejor amiga y que era un idiota. Solo se rió y dijo que era una broma, que la clave era disfrutar de la vida sin etiquetas. Sin embargo, después de eso, empecé a notar que coqueteaba con otras chicas también. Siempre al margen. Me sentí mal, pero no quería hacerte daño. Cerré los ojos con fuerza. ¿Cómo pude no darme cuenta? ¿Cómo estuve tan desinformada sobre la manera en que permanecía en el teléfono cuando estaba junto a mí? Las sonrisas que compartía con desconocidos. Las nuevas amistades en Instagram cada semana. ¿Estás segura de que él? Comencé a indagar, pero la respuesta llegó antes de que pudiera completar mi pregunta. Sí, ya había salido con al menos 2 chicas de nuestro grupo, y una de ellas me comentó que él dijo que no tenía vínculo con nadie y que solo buscaba diversión, esto mientras estaba contigo. Una mezcla de asco, desilusión y humillación se apoderó de mí. Sentí el deseo de gritar, romper algo o desaparecer. Me preparó hotcakes y proclamó que me amaba con la misma boca que elogiaba a mis amigas a mis espaldas. Y aún así pensaba que yo le rogaría. ¿Me usó y me engañó? Tratándome como una opción, como un refugio seguro mientras exploraba el mundo, acumulando cuerpos, besos y miradas. Yo estaba allí entregándome pensando que el amor era mutuo, pero no era amor, era una cuestión de conveniencia, era egoísmo. Pasé el resto de la tarde en silencio. Vanessa intentó hablar más,
pero solo podía mover la cabeza en señal de negación. El mundo a mi alrededor parecía ir en cámara lenta. Las risas de otros comensales en el café me molestaban. Quería levantarme y gritar para que todos supieran que no me amaba, que me había mentido, que era un fraude. Sin embargo, elegí callar. En el camino a casa, la ira se transformó en algo aún más fuerte: determinación. No iba a derramar más lágrimas ni a esconderme. Me subestimó, y ahora iba a aprender lo que significa jugar con los sentimientos de alguien equivocado. Pasé la noche despierta, sentada en el sillón, revisando todo: cada palabra, cada comportamiento, cada error. Armé el rompecabezas, y al final vi el retrato claro de un sinvergüenza. Pero esta vez no sería solo una pieza más. La venganza se estaba formando lentamente dentro de mí. Ya casi estaba lista, y cuando actuara, él probaría el amargo sabor de sentirse desechable, tal como me hizo sentir a mí. El plan empezó a tomar forma esa misma noche, en medio de lágrimas secas y miradas perdidas al techo. Pero no estaba motivada únicamente por el dolor. Era por la verdad, por la brutal claridad que llegó tras la última decepción. No solo deseaba desaparecer de su vida, quería que él viera y sintiera la misma incomodidad que sembró en mí durante todos esos meses, cuando fingió ser alguien que nunca fue. Irónicamente, la idea surgió cuando pensé en la única persona que ya me había advertido sobre él: Carlos. Carlos era todo lo contrario de ese idiota. Educado, sereno, siempre con un sentido del humor amable y una mirada sincera. Chico que prestaba más atención a lo que le decían que a lo que él mismo decía. Que no sentía la necesidad de alardear ni de pelear por ser el centro de las miradas. La primera ocasión en la que cruzamos nuestras miradas fue en una celebración, cuando el chico que casi era mi pareja me presentó de una manera que reflejaba un típico aire de posesión, como si estuviera comunicando: esta es mi chica, no se atrevan a hacer nada. Carlos me saludó con una sonrisa y respeto, pero no fue hasta que nos encontramos de nuevo por casualidad en un evento académico varias semanas después que realmente tuvimos una conversación. Recuerdo claramente lo que me dijo aquella noche: pareces demasiado buena para él. Así que cuídate. En ese momento pensé que estaba exagerando. Creía que era demasiado duro con su amigo, pero ahora entiendo que tenía razón. Carlos ya conocía mi situación. Había visto la realidad fea y ahora iba a ser parte de mi proceso de sanación. No porque quisiera jugar con los sentimientos de alguien, sino porque por primera vez quería hacerlo primero en mi vida. Y sí, quizás un poco de venganza formaba parte de esto. Quería demostrarle que había hombres mejores, que había personas que sabían amar, y que la mujer que él había despreciado era deseada por alguien con más carácter del que él podría tener jamás. Decidí enviarle un mensaje directo a Carlos. Un saludo sencillo. Hola, sé que esto puede sonar raro, pero tenías razón sobre él y quería agradecerte por tu honestidad. ¿Tienes tiempo esta semana para hablar?, respondió media hora después. Claro. ¿Te gustaría tomar un café mañana? Al día siguiente nos encontramos. Fui con el corazón apretado, sin saber qué esperar, pero me recibió con un abrazo suave y una sonrisa cálida, que aliviaba cualquier caos interno. Hablamos durante horas. Le conté todo sin filtros, sin actuar como víctima, y él escuchó sin interrumpir ni intentar restarle importancia a lo que decía. Cuando terminé, respiró hondo y dijo: traté de advertirte, pero has sido mi amiga por mucho tiempo. Y así ha sido: encantador, impulsivo y mujeriego. Nunca mostró respeto hacia ninguna chica, pero contigo fue cruel porque sabía que lo amabas. Me quedé en silencio porque tenía razón. Lo amé con todo mi ser. Pero eso ya no importa. Continué diciendo que me había perdido y no quería seguir enfocada en el dolor. Quiero pasar a otra etapa, y si me lo permites, me gustaría hacerlo con alguien que realmente me comprenda. Carlos me miró sorprendido, pero no estaba perdido. Parecía como si ya esperara que en algún momento esto sucedería. Te mereces más de lo que él te dio y más de lo que alguna vez entenderá, dijo. Y sí, estoy aquí. Fue la primera vez en semanas que sentí tranquilidad, aunque también había una parte oscura en mi mente que sabía que, cuando se entere y se enterará, no lo va a poder soportar, porque nada hiere más a un narcisista que ver a su ex siendo casi feliz con alguien que él considera inferior. Pero Carlos no era inferior. Era exactamente lo opuesto a lo que el otro nunca fue: honesto, transparente y presente. Y eso iba a doler mucho más que cualquier silencio de mi parte. Porque ahora tenía voz, tenía la opción y el poder. Y aquel que alguna vez creyó que siempre estaría allí, esperando, pronto se daría cuenta de que el mundo se mueve, y a veces de una forma maravillosa.
No pasó mucho tiempo para que las novedades a él llegaran. Sabía que era solo cuestión de tiempo. Los hombres como él siempre tienen ojos y oídos en todas partes, sobre todo cuando piensan que han perdido el control sobre alguien que consideraban predecible. Y la verdad es que nunca se imaginó ni por un instante que yo podría cambiar las reglas del juego. Fue un sábado por la noche, estaba con Carlos en un restaurante que no era ostentoso, pero era encantador, con luces tenues y una guitarra sonando de fondo. Nos reíamos de un chiste tonto, compartiendo un postre en el centro de la mesa, cuando noté que mi teléfono vibró en el bolsillo. 1, 2, 3 mensajes seguidos. ¿En serio? ¿Estás con él? ¿Te volviste loca? Necesitamos hablar ahora. No respondí. Carlos notó que mi expresión había cambiado y me preguntó si todo estaba bien. Sonreí con una tranquilidad que no sentía y le dije que después le explicaría. Me quedé ahí con él, porque ese momento era mío. Por primera vez en mucho tiempo quería ser un poco egoísta. Que esperara, que sintiera incertidumbre, era lo menos que podía hacer. Pero al día siguiente apareció sin siquiera molestarse en mandar un mensaje primero. Llamó a la puerta con fuerza, como si tuviera derecho a exigir, como si nuestra historia estuviera detenida, y él ahora decidiera presionar el botón de reproducción. Abrí la puerta y ahí estaba, con un semblante tenso, ojos rojos y respiración entrecortada, con esa actitud de dueño, como un hombre herido, un macho alfa fuera de su jaula. ¿Te estás viendo con Carlos? Lanzó la pregunta como si fuera un insulto. Buenos días para ti también. Deja de dar rodeos y contéstame. ¿De verdad te estás acostando con él? Crucé los brazos y lo miré fijamente. Sí. ¿Y qué? ¿Por qué te molesta? Se rió de una manera burlona y a la vez irritada, pasándose la mano por el cabello y caminando en círculos, como intentando manejar su propia ira. Estás teniendo algo con mi mejor amigo, de verdad. Eso es bajo. Incluso para ti. ¿Bajo? Repetí, sintiendo que la rabia ascendía como una marea alta. ¿Estás hablando de ser bajo ahora, después de todo lo que hiciste? No es lo mismo. Yo nunca me acosté con ninguna de tus amigas. Pero lo intentaste, ¿no? Le disparé fríamente. Quedó helado. Sus ojos se abrieron por un momento y luego miró hacia otro lado, buscando una salida rápida a su propia culpa. ¿Yo? ¿De qué? Estás mencionando a Vanessa. Creíste que jamás me lo revelaría aquella noche en el bar. Comentaste que deseabas tener relaciones con ambas al mismo tiempo. ¿Lo recuerdas? Se produjo un silencio que resonaba más fuerte que cualquier excusa. Eso fue una broma. Finalmente dijo, sabes que a veces digo tonterías. Nunca lo haría en serio. Para mí no era una broma ni para ella. Y aunque lo fuera, ¿qué tipo de chiste es ese viniendo de alguien que decía que me amaba? Te amo, por eso estoy aquí. Porque te amo, y tú estás tirando todo esto a la basura por un idiota que no debería ni estar en nuestro entorno. ¡Qué irónico! Ahora usas la palabra amor, pero cuando te hice hot cakes para tu cumpleaños, dijiste que no eras mi novio, que solo éramos amigos con beneficios. ¿Recuerdas eso? No era una broma. Fuiste claro y frío. Estaba confundido. No sabía lo que sentía. Tú no sabías. Solo no querías renunciar a las otras. Y ahora que me ves feliz con alguien que te supera en todo, llegas aquí exigiendo moral. Resopló. Estaba desarmado, pero aún intentaba parecer ofendido. Sus ojos estaban llenos, como si quisieran llorar. Pero el orgullo lo detuvo, porque en el fondo no sentía amor. Sentía posesión, y perderme fue el verdadero detonante. Él solo está contigo para provocarme, dijo en un último suspiro de vanidad. No está conmigo porque quiso, sino porque me respeta, porque me escucha, porque me valora, algo que tú nunca hiciste. Me miró como si fuera una extraña, como si por primera vez entendiera que ya no era la mujer que hacía hot cakes sonriendo y esperaba un pedacito de afecto. Era alguien diferente y esta nueva versión no la conocía, y no tendría la oportunidad de conocerla. Vete, le dije con firmeza, y disfruta del camino pensando en todo lo que has perdido. Dudó. Miró a su alrededor como si buscara algo que lo hiciera quedarse, pero ya no había nada, ninguna excusa, ninguna oportunidad, ningún nosotros. Cerré la puerta no solo de la casa, sino de nuestra historia. El lunes siguiente, mientras aún procesaba todo lo ocurrido con él durante el fin de semana, su visita inesperada, los gritos, la mirada de sorpresa al descubrir que sabía todo, recibí un mensaje de Carlos. Hola, quería sacarte un poco de la rutina esta semana. ¿Te gustaría cenar conmigo otra vez? Nada elegante, te lo prometo. Solo tú, yo y buena pizza. Sonreí por primera vez en días.
Realmente sonreí. Una sonrisa que no respondía a una provocación o victoria amarga, sino que era simplemente ligereza, paz, un genuino deseo de estar con alguien sin tener que andar con cuidado o fingir ser menos de lo que soy. Respondí con un simple miércoles por la noche es todo tuyo, claro, directo, como él siempre fue conmigo. El miércoles me preparé, más tranquila, nada exagerado, jeans, una blusa ligera y un poco de rímel para resaltar mis ojos. No se trataba de impresionar, sino de sentirme bien, de salir con alguien que me hacía reír, que me escuchaba y que me trataba como prioridad, no como un pasatiempo. Llegó por mí, abrió la puerta del carro con una actitud un poco tímida, un caballero del pasado, y me saludó con una sonrisa sincera. He extrañado tu risa, dijo tan pronto como me subí, y yo respondí que extrañaba a alguien que me hiciera reír. Fuimos a una pequeña y encantadora pizzería en el centro, un lugar acogedor con mesas de madera antigua, cuadros divertidos en las paredes y un mesero que ya parecía conocer a Carlos por su nombre. ¿Lo de siempre?, preguntó el mesero con una sonrisa. Hoy tengo compañía especial, así que quiero que esté extra bien, respondió Carlos mirándome con su mirada tranquila y cálida. Hablamos de todo, trabajo, música, problemas adolescentes, películas antiguas que amábamos y que ya nadie veía. Me reí, me encontré jugando con mi cabello, cruzando y descruzando las piernas, como si mi cuerpo entero estuviera respondiendo a la ligereza de la noche. Era tan diferente de las conversaciones pesadas y los silencios incómodos que solía vivir. Ahí, era yo misma, completa, sin miedo. Después de la pizza, caminamos tranquilamente por la calle como personas que no quieren que la noche termine. Me preguntó si estaba bien después de lo que ocurrió con su ex amigo y le respondí con sinceridad. No estoy al 100% todavía, pero me estoy reconstruyendo poco a poco, y has estado ayudando más de lo que imaginas. Sonrió, pero esta vez fue una sonrisa diferente, un poco más seria, más cargada de significado. Nunca quise interferir, nunca quise forzar nada, pero desde que te conocí en esa fiesta ridícula donde él te trataba como si fueras una más, supe que no te merecía. ¿Y tú crees que me mereces? Dejó de caminar, me miró durante unos segundos y luego dijo, no sé si te merezco, pero te admiro, te respeto, y sí, quiero conocerte de verdad, no por lo que él decía que eras, sino por quien realmente eres. Mi corazón latió más rápido, no esperaba eso. No tan directo, no tan hermoso. Entonces conóceme, respondí con más firmeza de lo que pensé que podía tener. Nos quedamos ahí, en medio de la acera, mirándonos como si el mundo nos hubiera dado un respiro. Y cuando se acercó lentamente preguntando con sus ojos si podía besarme, solo cerré los ojos y dejé que sucediera. Fue un beso suave, lleno de ternura, sin prisa ni intenciones ocultas. Era como si dijera, estoy aquí y no te haré daño. Y en ese instante le creí porque me lo merecía luego de tantas manipulaciones, tantas falsedades, tantos silencios. Necesitaba a un hombre que realmente brillara. Y si el otro se enteraba, si se retorcía de envidia, si gritaba o se volvía loco, eso era su problema. El sufrimiento que me causó ya no me mantenía atrapada. Y ahora tenía a alguien que me observaba de una manera que nadie lo había hecho antes, sin temor ni dudas, como si finalmente hubiera tomado una buena decisión. Unas semanas después de aquel beso con Carlos, sentía que mi vida había encontrado un nuevo rumbo. No era perfecta, nada lo es, pero por primera vez en mucho tiempo despertaba en calma, sin aguardar mensajes que no llegaban, sin tener que medir mis palabras, sin caminar sobre cáscaras de huevo. Carlos no me hacía participar en juegos, simplemente estaba ahí, presente y auténtico. Y eso, para alguien como yo, que había pasado un año sintiéndose como una opción con una presentación especial, era un verdadero alivio. Comenzamos a salir con frecuencia a cines, cafés, paseos y pasábamos noches juntos cocinando. Él conocía mis momentos de silencio y no los llenaba con promesas vacías. Solo me escuchaba, me hacía reír, me hacía sentir vista. Y por supuesto, el otro no podía tolerarlo. Su ego no lo permitía. En la tercera semana apareció frente al edificio donde vivía sin previo aviso. Parecía alguien que no había dormido en días, con ropa arrugada y ojos enrojecidos. Pero su orgullo seguía intacto. La arrogancia no se ocultaba tras lágrimas. Te volviste una. Me lanzó tan pronto como me vio bajar, sin siquiera decir buenos días. Esa palabra me golpeó el pecho como una chispa, pero en lugar de encenderme,
Me congelo por un instante, casi me río. En tu mente, esas son mujeres que no se arrodillan cuando haces chasquidos, ¿verdad? Respondí cruzando mis brazos. Que no hacen pancakes en tu cumpleaños tras escuchar que no son tu novia. Resopló y comenzó a andar de un lado a otro, como un animal atrapado. Estás con Carlos, ¿no? Carlos, mi mejor amigo. ¿Piensas que eso está bien? ¿Crees que eso es digno? Lo que creo, dije acercándome, es que nunca fuiste mi novio. ¿Recuerdas? Repetías eso como un mantra. Amigos con beneficios, sin etiquetas, solo por diversión. Así que me liberé de tu etiquetado y encontré a alguien que quería hacer todo. Me miró con ira, pero era una rabia hacia sí mismo, y yo lo sabía. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre tú y él? Continué. Tú me deseabas. Él me eligió. Tú me utilizabas para alimentar tu ego. Él me escucha, me respeta, me valora. Tú me dejabas llorando noches enteras. Él me hace dormir sonriendo. Intentó reírse como si estuviera sobre todo. Él solo te está usando para fastidiarme. No, querido. Él ni siquiera habla de ti. Eres el pasado. Un error que ya superé. El que sigue obsesionado aquí eres tú. Cerró la cara, con los puños apretados, pero yo no tenía miedo. Nunca fuiste un hombre para mí. Fuiste un niño caprichoso que coleccionaba mujeres como trofeos, y ahora te estás volviendo loco, porque una de ellas decidió bajarse del estante. ¿Crees que él te amará para siempre? Gritó, sin fundamentos. ¿También se cansará? Todos se cansan. Tal vez sí o no, respondí, pero al menos si termina, será con dignidad, con respeto, no con mentiras, traiciones o cobardía. Se quedó en silencio por primera vez sin respuesta, la máscara de superioridad cayendo lentamente. Entonces le di el golpe final. Yo era todo lo que dijiste que deseabas, fiel, presente, amorosa, dedicada, pero estabas tan ocupado tratando de parecer libre que perdiste a alguien que solo quería amarte. Y lo peor es que no perdiste con un extraño, sino con alguien que pudo ver tu basura, y aún así decidió mirar hacia mí. Bajó la mirada, tragó saliva y me dio la espalda. Se marchó sin añadir nada más, y en ese instante supe no solo que estaba libre de él, sino que ahora él sería quien dormiría con el estómago revuelto, quien revisaría su teléfono y no encontraría mi nombre, quien recordaría mi caricia, mi risa, mi cariño, y sabría que nunca volvería a tener nada de eso. Vanessa, mi mejor amiga, nunca más quiso saber de él. Se alejó de todos los conocidos en común que aún insistían en decir que él solo no sabía amar. Decía que quienes no saben amar aprenden, solo quienes no quieren no aprenden, y él claramente nunca quiso. Carlos, en cambio, se quedó a mi lado, no como un premio de consuelo, sino como alguien que vio mis fisuras y eligió no huir. Me recordó que el amor no es ruido, drama o incertidumbre, es presencia, es paz. Y no me volví fría ni amarga, pero aprendí a no aceptar lo mínimo disfrazado de algo más. Aprendí que quien no te reclama no te merece, que quien te menosprecia cuando te entregas no es un hombre, sino solo un niño jugando a tener una mujer. Y especialmente aprendí que no se pide amor, uno se aleja con clase y dignidad, y deja que el karma se encargue del resto. Pasaron varios meses desde aquel último conflicto, y la tempestad finalmente se desvaneció de mi existencia. La persona que alguna vez prometió no ser mi pareja, que se burló de mi entrega, mis sentimientos y mi fidelidad, ahora es solo un recuerdo distante. De vez en cuando oigo que sigue hablando de mí como si nuestra historia no hubiera llegado a su fin. Algunos amigos en común mencionan que ha estado más callado, más desorientado y lleno de rencor. Pero, sinceramente, ya no me interesa, porque en este momento soy feliz. Realmente feliz. Carlos y yo formalizamos nuestra relación de manera tranquila, sin presiones ni causando revuelo en las redes sociales. Fue una tarde cualquiera. Después de compartir un café y dar un paseo en el parque, él tomó mi mano, miró a mis ojos y me dijo, sé que has venido de un lugar donde el amor era incierto, pero contigo deseo que sea algo seguro. Si todavía estás dispuesta a amar, aquí estoy. No como un premio, sino como alguien que quiere construir algo hermoso contigo. Acepté y nunca me he arrepentido. Hoy nuestras jornadas son serenas, llenas de risas, largas charlas y besos tiernos. Él me prepara cupcakes, y yo me encargo de recordarle lo valioso que es tener a alguien que no teme pronunciar te amo y hacerlo evidente cada día, sin juegos. Las heridas del pasado aún están ahí, pero ahora solo son marcas, ya no duelen.
Sirven para recordarme cuánto he evolucionado, cuánto realmente merezco y cuánto tiempo acepté lo poco, sin saber que había un festín esperándome en la mesa correcta, junto a la persona indicada. Carlos nunca fue un trofeo para mi venganza, sino un alivio inesperado, una hermosa sorpresa tras tanta calamidad, la luz suave después de la oscuridad, y yo soy la que él no quiso reconocer, a quien dijo que no consideraba su novia, a quien pensó que mendigaría atención. Hoy soy la novia oficial de su mejor amigo, la que pasea de la mano sin temor a esconderse, la que es presentada con orgullo, no como una amiga, sino como la mujer que elegí. Y si hay una lección que he aprendido de todo esto, es que quien no te reclama no te merece, quien te menosprecia se pierde, y quien sabe lo que tiene, lo cuida, lo ama y se queda.